Asociación General de las y los Trabajadores, la AGT. Se encuentra con nosotros nuestro secretario general de la COSEM, licenciado Óscar Moreno Moreno. Se encuentra con nosotros el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el ingeniero Francisco Hernández Juárez. Se encuentra con nosotros el secretario general de la CROM, maestro Rodolfo Gerardo González Guzmán. Se encuentra con nosotros también el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Monte de Piedad, Arturo Sayún González. También se encuentra con nosotros nuestro consejero por la CROC ante el Consejo de Administración del Infonavit, el licenciado Rafael Salgado Sandoval. Se encuentra con nosotros el compañero también, ya lo presenté, Carlos Galindo, en representación del sindicato Estunam. Se encuentra con nosotros nuestro compañero, señor Juan Sánchez Ortiz, de la CROC. Sí, vamos a darle luz a la palabra. A continuación le vamos a dar la palabra al licenciado Rafael Salgado, quien nos va a dar un mensaje. Compañeras y compañeros, reciban un saludo fraterno, vigoroso, de nuestro líder nacional de la CROC, Isaías González Cuevas. Esta tarde es muy importante e histórica para el movimiento obrero organizado. Esta tarde nos reunimos las organizaciones sindicales que conforman la AGT, la Asociación General de los Trabajadores y de las Trabajadoras, para levantar la voz, como ya lo hemos hecho en diferentes lugares, como ya lo hemos hecho a través de desplegados de prensa, como ya lo hemos hecho en órganos tripartitos como la OIT, para que la voz del sector obrero sea escuchada en el Congreso, porque como todas y ustedes saben, se ha mandado una iniciativa que aprobó el Senado, en donde prácticamente terminan con el tripartismo dentro del Infonavit. Y eso es una organización donde participan los empleadores, los trabajadores y el gobierno. Y debe de haber una equidad y debe de haber un diálogo social que mandan las organizaciones internacionales. Y las y los sindicatos que integramos esta asociación estamos el día de hoy aquí en la defensa del tripartismo. Pero más allá de la defensa del tripartismo, tenemos que hablar de la defensa de los derechos de las y de los trabajadores para tener una vivienda. Porque yo les pregunto a ustedes, el sector obrero no ha sido consultado y en esta reforma que quieren hacer y que se pretende hacer, no dicen muchas cosas que le suceden
a la mayoría de las y de los trabajadores en México. Comenzaré con algunos datos muy importantes que son fundamentales para que se escuchen y se tomen en cuenta en esta reforma, que se agreguen. Hoy en día, para que un trabajador o trabajadora tenga acceso a un crédito, tiene que reunir 1080 puntos. ¿Cuántos de los que están aquí se han metido o han preguntado en el Infonavit y cuentan con esos 1080 puntos? Levanten la mano. ¿Y saben por qué no los tienen? Porque el Infonavit, de manera tramposa, tiene castigos para los trabajadores para que no alcancen esos 1080 puntos. Número 1, si los patrones no pagan a tiempo, se le restan puntos al trabajador. Díganme, compañeras y compañeros, ¿qué culpa tenemos nosotros que nuestros patrones no paguen a tiempo sus cuotas obreros patronales? ¿Y por qué nos tienen que penalizar a nosotros para poder alcanzar una vivienda? Y esas son una de las primeras cosas que se deben de reformar en el instituto, que bajen los puntos para que la gente le alcance para su vivienda. Eso es de lo que estamos hablando el día de hoy, porque estamos de acuerdo que hay una reforma, pero que una reforma donde se tome en cuenta que el trabajador le alcance para su vivienda. Otro tema, compañeras y compañeros, si una trabajadora o trabajador está en el buró de crédito, no le prestan hasta el 60%, le condenan 40% de lo que le pueden prestar. ¿Por qué tienen que castigarlo si no es el Infonavit no es la banca? El Infonavit es una organización de los trabajadores. Eso es algo que también se debe de discutir en esta reforma para que le alcance a los trabajadores. ¿Por qué? ¿Por qué no compramos una casa? Porque no nos alcanza, compañeras y compañeros. Ah, sí, los que tenemos puntos nos alcanza poquito crédito. ¿Y qué casa vamos a comprar con poquito crédito? Y si además nos castigan con el buró de crédito, es algo que también se tiene que reformar en el Infonavit. Y por eso tenemos que alzar la voz y tenemos que dar la pelea para que sea una reforma completa que beneficie en realidad a los trabajadores a alcanzar ese sueño tan anhelado que se tiene de tener una vivienda. También le quitan puntos a los trabajadores de acuerdo a la industria y de acuerdo a la ubicación de su trabajo. Eso es discriminatorio según las regulaciones de nuestro país. No puede haber trabajadores de primera ni trabajadores de segunda. Todos los trabajadores somos iguales, compañeras y compañeros. Todos deberíamos de cotizar igual y deber tener las mismas oportunidades. Estos son parte de los puntos por los cuales las organizaciones sindicales aquí presentes y los líderes nacionales, así como nuestro líder nacional, está empujando a que salgamos a las calles, a que salgamos a nivel nacional, internacional de ser necesario, y a todas las instancias para que se respete una organización que es de las y de los trabajadores, porque los que aportamos ahí, el dinero que está ahí, no es del gobierno, es de todos y cada uno de nosotros que trabajamos en una empresa. Otra de las cosas con las que castigan al trabajador es con el tiempo. Si un trabajador ya no quiere trabajar en algún lugar porque lo acosan, porque su salario es bajo y se cambia de trabajo, le renuevan otra vez a que tenga un periodo de tiempo para obtener una vivienda. ¿Por qué tienen que limitarle al trabajador el acceso a la vivienda? Esos son los puntos que estamos dispuestos en estas organizaciones sindicales a defender y muchos más. Por eso levantamos la voz, por eso estamos aquí, de cara con los trabajadores, de cara expresando las ideas de las cuales vemos que el instituto debe de cambiar, claro, pero a favor de las y de los trabajadores y jamás rompiendo el equilibrio que existe del tripartismo como lo manda la OIT y como lo mandan los órganos internacionales. Vamos, compañeras y compañeros, en esta lucha que no termina hoy. Seguirán las discusiones y tendremos que ser escuchados, pero digámosles a nuestros compañeros, difundamos el mensaje de la importancia que tiene que las y los trabajadores seamos escuchados
en la Cámara de Diputados para remendarle la plana a la Cámara de Senadores. ¿Es cuánto, compañeras y compañeros? Le pedimos que nos dé un mensaje a nuestro secretario general de la CROM y presidente colegiado de la AGT, maestro Rodolfo Gerardo González Guzmán. Gracias. CROM. Compañeras y compañeros, que esta tarde nos reunimos en esta plaza tan importante y tan simbólica, donde a espaldas de ustedes está el monumento a la revolución. Era muy importante salir nuevamente a las calles, porque aquí es precisamente a donde se gesta la actividad del movimiento obrero en la defensa de sus derechos. Hace algún tiempo, cuando estuvimos haciendo un meeting en la Cámara de Senadores, que logramos conquistar la semana, las vacaciones dignas de 6 días más. Esa lucha la ganamos por el apoyo de todas y de todos ustedes, que fuimos a reclamar que era necesario que se ampliara ese periodo de vacaciones dignas para la clase trabajadora. Pero ahí también les dijimos que deberíamos de estar alerta para que siempre estuviéramos atentos contra las acechanzas que hubiera en perjuicio del movimiento obrero. En esta ocasión estamos ante un grave problema, ante la acechanza de desaparecer el equilibrio en el Infonavit. Ese instituto que se creó en 1972 con una figura de tripartismo, es decir, una parte de los empleadores, una parte de los trabajadores y una parte del gobierno. Y se creó así precisamente para que tuviera una nivelación entre estos 3 pilares en la defensa de los trabajadores. Pero hoy están tratando de romper esos pilares para que solamente sea el gobierno el que pueda tener el orden y la dirección del Infonavit. Se ha dicho y se cuenta que los sindicatos no hemos defendido a este instituto, que lo estamos haciendo hasta ahora, pero no es cierto. Les voy a recordar a ustedes las ocasiones que hemos trabajado juntos, estas organizaciones sindicales presentes y otras que no están con nosotros en este momento. ¿Recuerdan ustedes cuando en el año 2000, 2002 se vendió la cartera vencida a los privados, a los despachos privados? Cuando les hablaban a las 2, 3 de la mañana diciéndoles que si no pagaban los adeudos que tenían, iban a ser lanzados de sus viviendas. ¿Y saben qué hicimos? Las organizaciones sindicales empujamos para que de nueva cuenta el Infonavit comprara la cartera vencida y dejaran de fastidiarnos y de molestarnos. Tan es así que no ha habido lanzamientos en las casas de Infonavit porque los sindicatos hemos estado en esa defensa. Otra de las defensas que también hicimos fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde precisamente cuando era director general Alejandro Murat, querían tomar la subcuenta de la vivienda para emplearla en el seguro de desempleo y en la universalización de la salud. Y fuimos al Senado de la República, la UNT, el Congreso del Trabajo, y se los echamos abajo, porque les dijimos que el dinero de los trabajadores es intocable. Este dinero que se ha ido acumulando a lo largo de los años, porque hay compañeros que no han disfrutado de su crédito de Infonavit. Por la puntuación, como dijo Rafael hace un momento, que es alta, pero que de alguna manera teníamos nosotros que luchar precisamente para que no tomaran los recursos de la subcuenta de la vivienda.
Esos recursos son de ustedes y cuando lleguen a la edad de la pensión tendrán que recoger su subcuenta de la vivienda más su pensión. Pero por eso estamos luchando para cuidar esos recursos. Y hay 3 órganos de transparencia, de auditoría, para efectos de que se esté supervisando que no se malgasten los dineros del Infonavit. Tercera defensa que hicieron las organizaciones sindicales cuando por la presión de nosotros se reformó el artículo 8º transitorio de la ley de Infonavit. Porque cuando un trabajador se iba a retirar tenía que demandar la devolución de su dinero y eso era en perjuicio del trabajador porque le estaba restando un 30 o 40% que le cobraría un abogado por recibir su subcuenta de la vivienda. Era ridículo que en México un derecho adquirido se tendría que demostrar a través de una demanda para poder recuperar ese dinero. Hoy, el día 12 de diciembre, fue enviada al Senado de la República una reforma a la Ley Federal del Trabajo y al Infonavit y fue aprobada en 2 días. El 14 de diciembre aprobó el Senado esta reforma donde disminuye el poder de los trabajadores, del sector de los trabajadores y disminuye el poder de los empleadores. Pero le da más facultades al director del Infonavit, donde el director del Infonavit va a durar 6 años en la presidencia del Consejo, cuando antes era una presidencia rotativa. La representaban los trabajadores un tiempo, la representaban los patrones un tiempo y la representaba el gobierno otro periodo. Ahora pretenden que el director dure los 6 años, lo que dura un sexenio. Y también en esas facultades le aumentan el derecho de veto. Hicieron una enmienda y lograron equilibrar nuevamente la dirección administrativa y la asamblea, pero los órganos de control, en los 3 órganos de control tiene mayoría el gobierno y eso puede afectar la transparencia. Por eso estamos demandando, compañeras y compañeros, por eso estamos esta tarde aquí con ustedes ante este sol ardiente. ¿Saben para qué? Para que podamos llevar hasta nuestros centros de trabajo y podamos decirles a todas y todos que vamos a defender nuestro instituto, el Infonavit. Este instituto no es obra y gracia de ningún gobierno. Este instituto se logró con sangre y sudor y lágrimas, porque en 1915 la Casa del Obrero Mundial firmó un pacto con el gobierno constitucionalista para ir a la revolución. Y una vez en la revolución, el gobierno se comprometía a hacer instituciones y leyes para el beneficio de la clase trabajadora. Y una de esas leyes es la del Seguro Social, y una de esas leyes es la del Infonavit, y una de esas leyes son las pensiones que están en la CONSAR. Por eso es que no podemos bajar los brazos sin dejar de luchar. Por eso tenemos que salir a las calles para que los trabajadores sepan lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo y que como una sola persona tenemos que demandar la defensa de ese derecho. Hemos analizado las organizaciones que estamos asociadas en la AGT, en la Asociación General de las y los Trabajadores, para elaborar los documentos necesarios para la defensa ante la Organización Internacional del Trabajo. Hay una clara violación al convenio 144 de la OIT y a la recomendación 152. Este convenio 144 dice que los gobiernos tienen que establecer los mecanismos para llevar a cabo el diálogo social entre los sectores. Y los sectores son los trabajadores y los sectores son los empleadores y el sector también es el gobierno. Pero es un organismo que debe de estar equilibrado. Se hizo así precisamente para que se puedan asegurar los recursos de la clase trabajadora. Por eso es que hoy demandamos en esta lucha que no queremos sentirnos solos. ¿Verdad que no estamos solos?
¿Estamos con ustedes? Y ustedes están con nosotros. Muchas gracias. A continuación, en el uso de la voz, el ingeniero Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas y presidente colegiado de la UNT y de la AGT. Compañeros, compañeras, el día miércoles se llevó la iniciativa en el transcurso de la noche para que se aprobaran rápidamente estas reformas del Infonavit. Para el jueves en la mañana estaba prácticamente aprobada y todo indica que iba a ser tramitada de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados para que quedara aprobada a partir del día de mañana, con una velocidad poco usual para trámites de esta magnitud. Por supuesto, fuimos recibiendo las noticias pues ya sobre la marcha de lo que se pretendía hacer el Infonavit. No, hay según esto la intención de poner en riesgo los recursos de los trabajadores. Probablemente sea esa la idea, pero actualmente los recursos del Infonavit son de los trabajadores y se les designa como derechohabientes y según la ley solo ellos tienen derecho a hacer uso de esos recursos. Si se cambia la ley y se establece que son para todo el que trabaja, pues obviamente podrán construir vivienda y dárselo a otros trabajadores que no son derechohabientes y que no aportan al Infonavit. Yo creo que no tiene nada de malo apoyar a trabajadores que no tienen recursos para tener una vivienda, pero me parece que debe haber otras maneras de resolverlo y no tomar los recursos de los trabajadores. La verdad es que ha habido varias intenciones, como lo señala el compañero Rodolfo, precisamente de apropiarse de ese dinero y van a ver, les aseguro que pronto, si esta medida sale adelante, después van a ir sobre el dinero de las Afores. Ahí hay también cantidades importantísimas que requieren para impulsar sus proyectos. Y bueno, si ellos pueden, porque sí quieren, van a seguir adelante. Realmente que no lo logren o que logren, o más bien que tomen en cuenta la opinión de los interesados, me parece fundamental. Y por eso es importante este evento que estamos realizando, por eso es importante que ayer diéramos la conferencia de prensa, por eso es importante que vayamos a presentar una queja en la OIT, porque no debemos cruzarnos de brazos frente a una medida de esta naturaleza. Pero si cada sindicato, inclusive ahorita en la queja de la ONT es más claro que nunca, si un sindicato va y presenta la queja y los demás se quedan esperanzados a ver si la queja de ese sindicato prospera, se van a llevar una desagradable sorpresa. La verdad es que solo tenemos posibilidad de que la OIT tome muy en serio la demanda de los sindicatos, es que todos juntos vayamos en esta demanda con la OIT en contra de esta medida. Es decir, realmente si el sindicalismo y los trabajadores quieren ser considerados y debe ser escuchada su voz, es por la fuerza de su unidad, por la fuerza de las demandas que vayamos impulsando como organizaciones. Por eso me parece fundamental que quede claro, depende de nosotros que realmente se detenga esta iniciativa y depende de nosotros que sea escuchada la voz de los trabajadores. Por eso a mí me parece muy importante este llamado con tan poco tiempo, haber logrado por lo pronto que se detenga la iniciativa. Según esto iba a salir entre hoy y mañana
y ya salieron a aclarar que no, que lo van a pensar con más cuidado y que lo van a llevar a febrero. Pero ellos calculan que de aquí a febrero nosotros ya se nos olvidó el problema, dejar que se diluya y poder sacar adelante su iniciativa. Y me parece que sería un gravísimo error. El proyecto original de la Infonavit establecía que los trabajadores aportaban y de determinados años en adelante se les tenía que regresar una cantidad a los trabajadores por esa aportación. Si no tenían un beneficio, si no tenían una casa, tenían que regresarles parte de su aportación. Lo eliminaron y ya no le regresaron nada a los trabajadores y luego le pusieron el costo de su casa para que lo pagara en 30 años. Salía realmente casi imposible pagar los créditos del Infonavit. Eso ni siquiera se ha tocado. Sigue vigente, solo parece que se quiere tomar el control. Y como ya sabemos, el resultado de estas medidas dependerá de nosotros si lo aceptamos o no. Yo realmente los felicito por haber atendido y les agradezco esta convocatoria, pero estoy cierto que no nos vamos a quedar cruzados de brazos y vamos a enfrentarlos juntos y con toda la unidad que se requiere. Muchas gracias, muy amable. A continuación, escucharemos la intervención del licenciado Óscar Moreno Moreno, secretario general de la COSEM y constituyente de la Asociación General de las y los Trabajadores. Compañeras y compañeros, hoy aquí ante este monumento tan hermoso que es el Monumento a la Revolución, a nosotros que integramos esta asociación que tiene muy poco tiempo de consolidarse, celebramos que con poco tiempo podamos reunir y podamos convocar a los que hoy nos acompañan. Para nosotros era muy importante poder transmitir este mensaje del que ya mis compañeros han hecho bastante claro lo que pretenden hacer con esta reforma. Pero la lucha no para ahí. Yo creo que hoy estamos iniciando lo que tenemos que ir replicando en los estados de la República. Ustedes, que son muchos de ustedes representantes de los trabajadores que dejamos en las fábricas, que están sin conocimiento de lo que pasa, porque a veces no saben lo que sucede, porque están distraídos en otra cosa. Hoy tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer entender a los compañeros que está en riesgo su dinero, que con esta reforma lo único que pretenden o se ve que pretenden es desaparecer esos 2.4 billones de pesos que tiene la Infonavit. ¿Saben cuántos son 2.4 billones de pesos? Son 2.400.000 millones de pesos, dinero de los trabajadores. Si ellos, como lo han dicho, lo han manifestado, quieren construir vivienda y no pretende robarse el dinero de los trabajadores, ¿por qué hacer las cosas como las están haciendo? ¿Por qué en 2 días aprobaron en el Senado esta reforma que emana de la Presidencia de la República? ¿Y por qué querían hacer el día de hoy y mañana ampliar un periodo extraordinario para poder someter a votación en estos días en la Cámara de Diputados? Si ellos dicen que quieren cuidar el dinero de los trabajadores, todo parece ser que lo que están haciendo lleva un trasfondo. Y eso no es claro. Si el Infonavit ha mantenido a través de la representación de los empresarios, de la representación de los trabajadores y de la representación del gobierno equilibrada y ha podido mantener estos recursos, solamente así es como podemos garantizar que haya y se mantengan estos recursos. Nosotros no estamos en contra de que se pueda construir en un año 1 millón de viviendas o en un sexenio. Creo que necesitamos, tenemos rezagos importantes en muchos estados de la República,
Tan solo el Estado de México tiene un rezago de más de 500,000 viviendas. Hoy logramos que a través de una rueda de prensa que generamos el día de ayer y acordamos venir aquí a manifestarnos pacíficamente, y en la tarde de hoy, conjuntamente con los empresarios del Estado de México, las cámaras de industriales, hicimos también una rueda de prensa y abordamos precisamente la preocupación que tenemos ya los empresarios y los trabajadores. Pero esto no para aquí, que sea el inicio de una gran lucha y que nosotros debemos de defender los intereses. Y los intereses son los que han aportado durante muchos años. No es posible que si hacen uso de estos recursos y aquel trabajador que se pensione y no haya hecho uso de su dinero del Infonavit y quiera retirarlo, se encuentra a la vuelta de la esquina que ya no hay dinero para poder integrarle su aportación al Infonavit. Señoras y señores, compañeras y compañeros, debemos convocar a todas las organizaciones del país, sindicales de todos los colores. Aquí lo único que importa son los intereses de los trabajadores. Y si es así, o es lo contrario, realmente no hay una lucha en favor de los trabajadores que representan. Hoy estamos aquí dando la cara precisamente nosotros que formamos la AGT porque estamos preocupados por lo que está pasando. Y ya mis compañeros se encargaron de decir cuáles son las acciones y las medidas que vamos a tomar. Pero esto no puede ser solo nosotros, sus líderes. Necesitamos el apoyo y el respaldo de todos los trabajadores y que esto lo transmitan de voz a sus compañeros. Vamos por la lucha del dinero de los trabajadores. El dinero de los trabajadores no se toca, compañeros. A continuación, escucharemos al compañero Arturo Sayún González, secretario general del Sindicato del Nacional Monte de Piedad y constituyente de la AGT. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, quiero de antemano hacer un reconocimiento a todas y a todos ustedes, trabajadores todos, y que son dueños de los dineros de los que se habla. Cuando constituimos la Asociación General de las y los Trabajadores, precisamente fue para iniciar la defensa de los derechos de cada uno y de cada una de las trabajadoras. Hoy día, precisamente estamos denunciando una cosa que nos parece irregular en el sentido de que a futuro pueden disponer de ese dinero como lo hizo en su tiempo Vicente Fox Quesada, que sacó 25,000 millones de pesos de los trabajadores. Hoy día tenemos el compromiso, la Unión Nacional de Trabajadores, la Asociación General de Trabajadores, de informar a las y los trabajadores, informar de los derechos que tenemos, estar en la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Por ese motivo estamos hoy aquí. Yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes de qué se trata esa famosa reforma del Infonavit. ¿Quién sabe, cuando menos, uno de los artículos que quieren modificar? La verdad es que durante muchas décadas se ha ocultado la información hacia la clase trabajadora. Nos han visto como máquinas que servimos para que unos cuantos se hagan millonarios o ricos. Sin embargo, nuestra asociación que acabamos de constituir y que hemos ya formado varias delegaciones en varios lugares de la República, estamos aquí precisamente para informar cuando se trata de lesionar los derechos de las y los trabajadores. En este caso, esta reforma que quiere
aprobarse en unas cuantas horas, pero que va a traer un gran perjuicio y daño para las familias mexicanas, porque es dinero de todos los trabajadores. Y hay gente que se cree capaz de poder organizar y distribuir el dinero que no es de él, sino de la gente y de la clase trabajadora. Hoy día por eso queremos documentarlos como anteriormente lo hicieron mis compañeros, aportando datos de cuál es un probable daño que nos puedan ocasionar si aprueban esa reforma. Efectivamente, la Cámara de Senadores en unas cuantas horas, menos de 48 horas, aprobaron una ley que requiere de mucho análisis y análisis entre los actores principales. ¿Quiénes son? Principalmente los dueños del dinero, que son los trabajadores. En segundo término, el gobierno, que sería el encargado de tratar de presentar proyectos para distribuir ese dinero que es de los trabajadores a través de la creación de la vivienda. Pero no podemos dejar y permitir que a los trabajadores se les haga a un lado, que a los trabajadores no se les tome en cuenta, que a los trabajadores no se les documente cuál va a ser el destino de un dinero que se vino ahorrando durante muchos años en su carrera laboral. Por eso precisamente estamos aquí y solo pedimos que haya unidad entre la clase trabajadora. Hoy la Asociación General de las y los Trabajadores está logrando eso. Estamos unidos, varios sindicatos de varias centrales y asociaciones sindicales. Y todos estamos para defender los derechos de las y los trabajadores. Todos estamos de acuerdo en que las reformas tanto laborales como las reformas a las leyes que nos correspondan y que nos traigan un beneficio, debemos cuidarlas y debemos tener participación para que no hagan lo que han hecho otros gobiernos. Debemos de cuidar y estar al tanto y documentarnos de cada paso que estén dando los legisladores para aprobar un proyecto de un dinero que es de los trabajadores. Muchas gracias. A continuación escucharemos el mensaje de la compañera Yasmín Cabrera Vázquez, secretaria de Relaciones Exteriores, que viene en representación del licenciado Carlos Hugo Morales, secretario general del STUNAM. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Reciban un cordial y fraterno saludo a nombre del licenciado Carlos Hugo Morales Morales, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores. La ley del Infonavit debe consensuarse con los trabajadores. Al STUNAM le preocupa que los poderes ejecutivos y legislativo estén llevando a efecto una reforma a la ley del Infonavit sin tomar en cuenta los directamente interesados, que son los trabajadores. Al respecto, los universitarios recordamos cómo en los tiempos de los gobiernos neoliberales la construcción de viviendas para los trabajadores que nos rigen en el FOBISTE se fue privatizando, lo cual representó la obtención de enormes ganancias para las constructoras privadas y en la práctica, quienes fuimos favorecidos con viviendas salimos perjudicados, ya que solo obtuvimos créditos impagables. Ante este tipo de experiencias, por supuesto que entendemos la situación que podía prevalecer en el Infonavit, de no abrirse espacios a los trabajadores en el Poder Legislativo para discutir algo de gran trascendencia como lo es la dotación de vivienda para quienes se encuentran incluidos en el instituto. Se nos ha dicho que la reforma podría estimular el crecimiento económico, el aumentar la inversión en vivienda y construcción, generando empleo y movimiento en el mercado inmobiliario, lo cual puede tener un efecto positivo en el Producto Interno Bruto
y la actividad económica en general. El aumento en la construcción de viviendas y proyectos relacionados podría generar más empleos en el sector de la construcción y en actividades conexas, contribuyendo a reducir las tasas de desempleo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. No obstante, identificamos y advertimos de las siguientes desventajas. La expansión del acceso a los créditos hipotecarios podría aumentar el riesgo de default y problemas financieros si no se implementan controles y regulaciones adecuadas, lo cual podría afectar negativamente a los trabajadores y a la estabilidad del sistema financiero. La reforma podría no beneficiar equitativamente a todos los trabajadores, especialmente aquellos en sectores informales o con bajos ingresos, lo que podría exacerbar la desigualdad en el acceso a la vivienda. Por lo anterior, el STUNAM se solidariza con las posiciones adoptadas por la Asociación General de los Trabajadores, en ese sentido, de rechazar cualquier tipo de imposiciones por parte del Poder Legislativo a la ley del Infonavit. Ya es un llamado para que los legisladores abran espacios al diálogo con la AGT, ya que solamente así, de cara a la sociedad civil, con la participación activa de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en el proceso de implementación y seguimiento de estas reformas para asegurar que las voces de los interesados con derechos y las comunidades sean escuchadas y que la reforma responda a sus necesidades y aspiraciones. Un plan de implementación detallado y realista será esencial para asegurar que la reforma se lleve a cabo de manera efectiva y eficiente, estableciendo metas claras, plazos y recursos necesarios. ¡Viva la unidad de los trabajadores! Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Muchas gracias, compañeros, y unidos venceremos. Compañeras trabajadoras que se encuentran presentes, a ver, que alcen la mano, ¿dónde está? Que se escuche la voz de las mujeres trabajadoras también. Recordemos que las ventajas de tener vivienda propia es que es un derecho humano de de todas las personas. Permite formar un hogar y una familia. Por eso es importante que las viviendas que se desarrollen tengan los espacios y todos los servicios que se requieren para tener una vivienda digna. También es un pilar, tener vivienda es un pilar para salir de la pobreza. Contar con una casa propia es darle seguridad a nuestra familia, es el patrimonio que formamos también para nuestros beneficiarios. Por esto y mucho más es que le hacemos un exhorto a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, que con esa visión también de las mujeres apoye que se aperture este diálogo social con todas las voces del sector de los trabajadores para que se fortalezca esta iniciativa, pero respetando el tripartismo y defendiendo, por supuesto, el patrimonio de las y los trabajadores. A una voz, compañeros. Unidad, 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 unidad. Pedimos también a nuestro secretario general de la CROC en el Estado de México y que también es integrante de la AGT Estado de México, don Mario Moreno, que nos dé un mensaje.
Compañeras y compañeros, miembros y militantes activos de la AGT, Organización Sindical de Lucha y Organización Sindical de Vanguardia. Hoy nos reunimos en este mitin para protestar contra las reformas que se pretenden al Infonavit. El Infonavit no es una concesión del Estado, es producto de una revolución mexicana que costó 1 millón de vidas y que queda plasmado en la Constitución que los patrones tienen que otorgar vivienda a los trabajadores. La vivienda se consolida a través de la creación tripartita en el año 1972 con la participación de los sindicatos, de los empresarios y del gobierno. No es la primera vez que se atenta contra una ley de seguridad social para con los trabajadores y las trabajadoras. Cuando se creó el Infonavit, existía un artículo expreso en esa ley de que si a los 10 años de estar afiliado al Infonavit no se te otorgaba vivienda, ese es un ahorro que debía de entregarte el Infonavit. Cuando llega esa fecha, nos dicen mediante una reforma que eso es imposible, regresar esos ahorros, que porque se iba a descapitalizar el Infonavit. Los grandes líderes que hoy nos acompañan en este presidium conocen esa historia y han sido auténticos baluartes de lucha en la defensa de los intereses generales de la clase trabajadora. Muchas gracias, líderes, por esa visión de defensa. Desde aquí hacemos un llamado a todas las organizaciones obreras del país para que se sumen a esta lucha justificada en defensa de los intereses laborales. Los trabajadores no queremos vivienda en renta, queremos vivienda en propiedad. ¿Sí o no? No se oyó. Los trabajadores no queremos que se vaya a trastocar la subcuenta que todos, absolutamente todos, tenemos en el Infonavit, para que cuando llegue la hora en que se haya cumplido el ciclo laboral de todos, esa subcuenta pase a formar parte de los beneficios de una muy merecida pensión y jubilación por tantos años que hemos laborado en bien de nuestra patria.
Entonces decimos no a trastocar la subcuenta del Infonavit. Por ello, los invitamos a que propalen en sus lugares de origen esta manifestación. Esta manifestación es en defensa de lo más importante de esta patria, los trabajadores y las trabajadoras, a implementar acciones de lucha, acciones tendientes a defender lo que es el patrimonio de todos los trabajadores. Ese dinero es de los trabajadores, no es de nadie más. Y los trabajadores son los que deciden sobre esos dineros. La unidad, el compañerismo, el proselitismo son los cimientos fundamentales de esta organización AGT, que invita a todos los sindicatos del país a sumarse a este mitin protesta para evitar el albazo legislativo que se pretende en contra del derecho a la vivienda de los trabajadores. Si la ley se tiene que reformar, que se tome en cuenta a los protagonistas mediante un parlamento abierto. ¿Y quiénes son los protagonistas? El gobierno, la representación obrera y la representación patronal. Compañeros, defendamos lo que es de todos los trabajadores de este país. Muchísimas gracias. Que no, que sí, respeto al Infonavit. Que no, que sí, respeto al Infonavit. Que no, que sí, respeto al Infonavit.